Muy buenos días, queridos hermanos. Sean ustedes bienvenidos a este tiempo, un culto más. Este domingo reunidos desde casa, claro, pero para poder estar en comunión entre familia, con hermanos, no hay ningún impedimento. Hermanos, les pido por favor que puedan estar etiquetando a los demás hermanos que aún no se conectan, también a la familia, a los amigos, a los vecinos también, que este tiempo ha sido preparado especialmente para ustedes, pero sobre todo para engrandecer y dar gloria y honra a nuestro Dios. Les invito a que podamos orar juntos allá en casa, en lo que sea que estén haciendo en estos momentos, puedan dejar una pausa para poder entregar ese tiempo al Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, Rey de Reyes, queremos agradecerte, Señor. Agradecerte por tu infinita misericordia, Señor, por tu bondad, que, Señor, ha sido mostrada en este día, Señor, en este fin de semana, Señor. Gracias, Padre, porque tú has permitido que nosotros podamos llegar a este tiempo, podamos llegar a este momento para adorarte, Señor, para escuchar de tu palabra, para poder adorarte por medio de las alabanzas, Padre. Señor, queremos encomendarte, Padre, este tiempo, Señor, que seas tú dirigiendo, que seas tú tocando cada corazón, Señor. Padre, permite que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, pueda calar en nuestros corazones, Señor. Que podamos atesorar tu palabra, pero también que la pongamos en práctica, Padre. Gracias, Señor. Oramos por nuestros hermanos que aún faltan conectarse, Señor. Seas tú quitando todo impedimento, Señor, toda traba para que ellos puedan estar conectados, Padre. Pero también oramos por aquellos hermanos y amigos que quizás muestran duda en su corazón o están, Señor, planeando hacer otras cosas, Padre. Te pedimos que seas tú trayéndolos a casa, que seas tú trayéndolos a tu presencia, Señor. Gracias, Padre bendito. Oramos, encomendamos este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, a continuación, hermanos, damos pase al ministerio de alabanza. Muy buenos días, queridos hermanos. Es un placer muy grande para nosotros el poder estar aquí a través de sus pantallas un domingo más. Y este es un tiempo para celebrar. Para celebrar que tenemos un Dios de amor inagotable. Un Dios que nos muestra su misericordia todos los días. Un Dios que nos ha mostrado su gracia al lavar nuestros pecados y salvarnos de la muerte. Así que, queridos hermanos, ahí sentados en sus casas, les pido que los acompañen a celebrar el por qué el sacrificio de Cristo en la cruz. Por ese motivo nosotros ahora podemos celebrar junto a nuestro Dios. Así que acompáñanos a cantar esta canción juntos. Celebraré tu amor.
Así es, Señor. Celebraremos tu amor todos los días de nuestra vida. Gracias te damos por acompañarnos siempre. Amén. Espero que en casa esté dándole fuertes palmas a nuestro Señor. Y queridos hermanos, continuando con este tiempo de alabanzas, es un hecho que para Dios tú eres alguien importante. Tú eres alguien a quien Él ama tanto. Y el salmista lo ilustra de la siguiente forma: guárdame, Señor, como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Y esta alabanza trata precisamente de eso, sobre cómo Dios te cuida aún más que un tesoro. Él es como un pastor que deja 99 ovejas en el desierto con tal de rescatar a esa única que le falta. Ese es el amor que Dios te es capaz de dar a ti. Así que acompáñanos cantando esta alabanza, Amor sin condición. hay sombra que no alumbres,
que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. Puedo ganarlo, merecerlo. Amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, Rey soberano. A ti te adoramos, Señor, porque a pesar de que tú estás encima de toda la creación, aún muestras tu amor para tus pequeñas criaturas. Gracias por tu bondad, Padre, por tu fidelidad y por tu misericordia. Te agradecemos también por Cristo, la mayor muestra de amor en forma de sacrificio que cambió para siempre la historia de la humanidad. Oramos para que nos ayudes a entender lo que tu palabra nos quiere decir en esta mañana. Que tú seas siempre exaltado y glorificado, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, damos paz a nuestro hermano Brino. Bien, muchas gracias, hermano Raúl. Bien, hermano, les invito a que en este tiempo puedan abrir sus Biblias y vamos a ubicarnos en el libro de Josué, en el capítulo 8, versos del 30 al 35. Como recordarán, la semana pasada tuvimos un culto especial que fue por el Día de las Madres, así que vamos a continuar lo que dejamos hace 2 semanas. Nuevamente, Josué, el libro de Josué, capítulo 8, versos del 30 al 35. Y dice así: Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. Verso 32. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaban de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas, que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim, y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Verso 35. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés, que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Hermanos, les pido que puedan predisponer su corazón en este tiempo. Vamos a orar para que sea Dios guiándonos y dando entendimiento en este momento que se viene la predicación de la palabra. Vamos a orar, hermanos. Rey Celestial,
Padre bendito, queremos agradecerte nuevamente, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo en el cual hemos podido leer tu palabra, Señor. Ahora permítenos aprender, Señor, de lo que tú tienes para nosotros por medio de tu Hijo, de tu siervo, nuestro pastor José. Señor, guíalo para que nosotros podamos entender tu palabra, nosotros podamos entender y comprender qué es lo que tú quieres decirnos en esta mañana, Señor. Ayúdanos, Señor, te pedimos, te rogamos que nos des entendimiento, sabiduría para poder interpretar, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Padre, queremos orar por nuestro pastor, para que seas tú dirigiéndolo, Señor, dirígelo, Padre, obra en él, en sobremanera, Señor, para que nosotros podamos ser bendecidos, Señor, con tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, Padre, te damos porque seguramente tú tienes palabra de vida para nosotros en esta mañana. Y nosotros estamos predispuestos a escucharte, Señor, a obedecerte también. Gracias, Señor. Oramos y encomendamos este tiempo en las poderosas y benditas manos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pastor José. Muy buenos días con cada uno de ustedes, hermanos, amigos, familia. Qué bueno que usted esté conectado en esta hora para poder participar de este culto, para poder estar adorando al Señor, exaltándole por medio de las alabanzas que en esta mañana se ha estado entonando para nuestro Dios. Gracias a Él. Permítame, por favor, en esta hora compartir la palabra de Dios. Estamos en el libro de Josué. Y el tema de hoy día es Josué edifica un altar a Jehová. Josué edifica un altar a Jehová. La base bíblica es el texto que ha leído nuestro hermano Brino, Josué 8, del 30 al 35. Hemos visto nosotros que cuando el pueblo entra a la tierra prometida, la primera batalla que se lidia en la tierra prometida es contra Jericó. Y hemos visto cómo el pueblo vence a Jericó. Y después de la victoria, el pueblo de Israel se dedica a celebrar la victoria. Obviamente, alegrarse delante de Jehová, ¿no? Cuando va a enfrentar al siguiente enemigo, al siguiente pueblo, que es el pueblo de Ai, hemos visto que el pueblo sucumbe, cae derrotado ante el enemigo. Y la razón exactamente no era porque no había edificado un altar, no edificó altar después de la primera victoria, pero esa no era la razón, si bien es cierto, sino la razón era que el pueblo había cometido una prevaricación o anatema, ¿no? Esa fue la razón por la cual el pueblo fue derrotado. Vemos ahora que el pueblo sale vencedor en la segunda batalla ante Jai, lo derrota, y ahora Josué se dedica a levantar un altar después de la segunda victoria que tiene, ¿no? Después, siempre después de cada victoria hay que darle la gloria a Dios. El altar, si bien es cierto, para nosotros el altar más es un símbolo de adoración a Dios, ¿no? Cuando hablamos de altar, estamos hablando es un símbolo donde nosotros desde ahí, a partir del altar, adoramos a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque el altar tiene que ver con sacrificio, con expiar los pecados. Cuando los pecados están expiados, entonces el hombre, la mujer, ya puede levantar su alabanza a Dios, su adoración a Dios. Entonces el altar, antes de poder ver la adoración a Dios, uno puede percibir el sacrificio que expía los pecados para que el pueblo pueda exaltar a su Dios, darle la gloria a su Dios. Vamos a analizar estos versos y que sea el Espíritu Santo llevándonos a reconocer siempre que toda victoria viene de Dios. Ninguna victoria que uno pueda tener es factor humano, es factor habilidad.
es factor de empeño, sino siempre es la causa de Dios, es debido a Dios. Eso es lo que vemos nosotros en este pasaje. Entonces vamos a desarrollar este tema. Josué edifica un altar a Jehová. En primer lugar, vemos que edificó el altar como Moisés lo había ordenado. Muy interesante. Josué no hace un altar, no edifica un altar a su manera, a su estilo, de acuerdo a como él le parece. No, es de acuerdo a como Moisés, el siervo de Jehová, lo había ordenado, lo había mandado. Es así. Vamos a ver el verso 30. Dice así: entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Entonces, edifica conforme al mandato de Moisés y lo hace en el monte Ebal, el monte Ebal. O sea, el pueblo va a llegar a un gran valle donde en un lado hay un monte que es el monte Ebal, el monte Ebal. Eso es lo que marca la palabra, ¿ya? El monte Ebal. Si nosotros, por ejemplo, aquí en la selva, uno puede hablar de montes también. En la sierra podría ser que uno hable de montes o de cerros. En la costa no se puede hablar de montes, sino de cerros, porque los cerros se ven piedras nomás, no hay vegetación en la costa. Si uno ve un cerro, no hay vegetación. Por eso hay uno en la costa uno dice cerro, no dice monte. Pero en la selva todavía se puede decir monte, ¿no? Porque hay un cerro, pero el cerro está lleno de vegetación. Eso es lo que más o menos vemos aquí. Es un cerro que está lleno de vegetación. El monte Ebal. Eso es lo que vemos. Más o menos el monte Ebal está con una altura de 900 metros sobre el nivel del mar. Esa es la altura que tiene el monte Ebal, no sobre el nivel del mar, obviamente estamos refiriéndonos al mar Mediterráneo. Es ahí, o sea, desde ese monte es que se iban a recitar las maldiciones de la ley, ¿no? O sea, el monte, el valle, ¿no? Luego un monte acá, un cerro con vegetación. Desde ahí se iba a recitar las maldiciones, así lo había ordenado Moisés, se iban a recitar las maldiciones de la ley. O sea, si tú cumplías la ley, había bendición. Si tú no cumplías, había maldición. Y desde ahí se daba la voz, ¿no? O sea, el eco. Uno hacía el eco, el coro, vamos a decir, ¿no? De las maldiciones de la ley del monte Ebal. O sea, justo ahí en el monte Ebal se edifica altar a Jehová. Josué edifica altar a Jehová. Desde ese monte donde se iba a hacer el eco de las maldiciones de la ley. ¿A qué nos referimos el eco, no? El que está leyendo, el sacerdote que lee, dice, por ejemplo, dice así, ¿no? Maldito el que no honra a su padre y a su madre. Y el pueblo que está en el monte Ebal repite, ¿no? Sí, maldito el que no honra, ese es el eco, el coro, o sea, le hace la repetición, ¿no? Se hace la repetición de la maldición de la ley desde el monte Ebal, ¿ya? Eso es lo que vemos cuando Moisés ordena. En el siguiente verso, el verso 31, dice, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, ¿no? Sobre las cuales nadie alzó hierro, ¿no? Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz, ¿no? Entonces vemos aquí que no era un altar decorativo, ¿no? Nosotros cuando queremos hacer algo siempre nos gusta mucho la decoración, ¿verdad? Queremos hacerlo muy elegante, muy impactante. Dios no quiso un altar decorativo, ¿ya? Nada de eso. Era un altar áspero, ¿ya? Porque Dios por medio de Moisés había ordenado que ese altar no tenga nada decorativo, sino que se tomen piedras y que no se corten las piedras. Las piedras eran largas, que no se trabaje las piedras, ¿ya? Que hombre alguno, por más experto que sea y por más hábil que sea para hacer de la piedra un hermoso decorativo, no quiso Dios. Era un altar al natural, áspero, ¿ya? No era un altar decorativo, porque no es la intención de que se levante un altar para que sea decorativo, ¿no?
No era esa la intención, era un altar, como marca la palabra, no era ornamental, era de piedras enteras, no trabajadas. Ningún hombre había trabajado esas piedras enteras. Y tenía un propósito, no era el propósito de decorar el cerro o el monte, sino era para ofrecer holocaustos y ofrendas de paz. Para ofrecer holocaustos. Muy interesante, porque el altar se edifica en ese monte donde el pueblo que estaba en ese lado iba a repetir las maldiciones de la ley. Y ahí justamente se necesitaba un altar para holocaustos, ofrecer holocaustos y para ofrecer ofrendas de paz a Dios. O sea, esto indica que siempre el hombre, el pueblo de Israel, siempre las victorias que tiene sobre los enemigos, siempre es gracias a Dios. Ellos no tienen mérito alguno para que Dios les dé las victorias, sino es gracias a Dios. Por eso ese altar indicaba de que ellos son hombres pecadores, que necesitaban presentar holocaustos ante Dios, a Dios, ¿no? Que si Dios les estaba usando, no eran porque ellos eran hombres santos, hombres limpios. No. Tenían que acudir al altar para que puedan estar listos, para que Dios los use. Dependían de Dios. Por eso tenían que presentar los holocaustos y las ofrendas de paz. Eso es lo que marca la palabra de Dios, ¿no? Para ofrecer holocaustos. Veamos el siguiente verso, el verso 32. Dice, también escribió allí sobre las piedras del altar, una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Entonces, se construye el altar. No hay que cortar las piedras, no hay que trabajar las piedras, ¿no? Se pone las piedras, se le da forma de altar, las piedras tal y cuales están en la naturaleza. Y se pone cal, en esa zona, dicen la Biblia lo declara, que ahí en esa zona había cal. Se pone cal en la parte donde van a escribir la ley. Pero lo que llama la atención aquí es que dice, también escribió en ella, sobre las piedras, dice, una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. O sea, bueno, que haya escrito la ley está bien, se trataba del pueblo, pero dice que lo escribió delante de los hijos de Israel. O sea, no dijo, mira, ustedes, no, Moisés o Josué no dijo, mira, yo quiero que vayan ustedes ahí al valle donde está a un lado el monte Ebal, yo quiero que vayan ahí a las 11 de la mañana, ¿no? Porque a las 9 van a ir a escribir la ley. Debería haber dicho eso. Sin embargo, no lo dijo, ¿no? Todo el pueblo estaba ahí y recién se ponen a escribir la ley, toda la ley de Dios. Ahora, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no dio la orden que mejor el pueblo se quede? Que primero escriban, pues, ¿no? Los que saben escribir, que escriban la ley ahí sobre el altar, sobre las piedras del altar, que escriban toda la ley y después el pueblo va. ¿Por qué tenía que hacerlo delante de Dios? Es que Dios sabe, o delante del pueblo, perdón. Dios sabe que nosotros necesitamos siempre estar mirando la ley y que necesitamos hacer el ejercicio de poder estar recibiendo la ley. Mira, ese ejercicio de estar mirando cuando escriben la ley, palabra por palabra, porque en ese tiempo escribir no era como ahora, donde uno rápido escribe una palabra. Ahí había que escribir una letra, otra letra, se formaba una palabra, ¿no? Y seguro mientras iba una palabra, otra palabra, seguro alguien o los padres decían, hijito, la palabra que viene es tal, honra a tu padre. La palabra que viene es tal, amarás al Señor tu Dios. Esa es la frase que viene a continuación. Y ahí estaban escribiendo y de pronto esa era la frase, esa era la ley. De esa manera se iba recepcionando en la mente la ley, la palabra de Dios, el ejercicio
el ejercicio, ¿no?, de estar allí mirando cuando escriben la ley, indicaba de que yo necesito ejercitar mi mente en la ley, ¿no? Contemplar, escuchar, asimilar, porque la naturaleza todo capta menos la ley, la naturaleza humana, ¿verdad? La naturaleza humana mira algo y rápido se le queda esa imagen, rápido se le queda esa frase, pero cuando hablamos de la ley de Dios se nos esfuma rápido, ¿no? Y esa es la naturaleza humana. Por eso era necesario que el pueblo esté allí, ¿no? Se escribió sobre sobre las piedras del altar una copia de la ley. Se escribió delante del pueblo de Dios. Era necesario eso, por la naturaleza humana. Porque todas las cosas de este mundo se nos pegan en los ojos, se nos quedan en los oídos, se nos meten al cerebro. Pero cuando hablamos de la ley de Dios, necesitamos mirarlo 1000 veces, escucharlo 1.000.000 de veces. Necesitamos insistir en que se quede dentro de nuestra mente, que se meta ahí, que se quede. Necesitamos hacer eso. De lo contrario, nos olvidamos rápido de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Por eso era necesario ese ejercicio. Muy bien, en primer lugar era Josué edificó como Moisés lo había manifestado, lo había mandado, perdón. En segundo lugar y último lugar, se oficializa ahora la ceremonia, ¿ya?, en el altar. Ya viene se oficializa la ceremonia, ¿no? Vamos a ver el verso 33. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces. Está hablando de las autoridades del pueblo de Israel. Ancianos son autoridades, oficiales tiene que ver con el asunto militar, jueces los que van a legislar la ley. Estaban de pie a uno y a otro lado del arca en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Un verso largo, ¿verdad? Todo Israel con sus ancianos, ¿no? O sea, todo Israel vino al gran valle, a ese valle inmenso. Ahí se colocó todo el pueblo de Israel. ¿Cuántos eran? No sé, 1.000.000 de personas, no lo sé. Pero eran todo Israel ahí. El arca, los sacerdotes que llevaban el arca, que cargaban el arca del pacto, estaban en el centro. La mitad del pueblo estaba al lado del monte Ebal. Vamos a suponer que el monte estaba en este lado. El arca está aquí, estaba para este lado, en dirección al monte Ebal. La otra mitad estaba en este lado del arca, ¿no?, al otro lado del arca, en dirección del monte Gerizim, ¿no? Ahí estaba el pueblo de esa manera ubicado, pero todo el pueblo estaba allí. No había nadie que no esté allí. Entonces, todo Israel, con sus ancianos, ¿no?, los líderes de las tribus, de las familias extendidas, los oficiales, los jueces, estaban, dice, de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim. Aún los extranjeros, ¿no? Pero ¿por qué los extranjeros? ¿Por qué no le dijimos que se queden mejor ellos? ¿Qué tienen que ver ellos con la ley? Bueno, ellos están caminando ahora con el pueblo de Dios y necesitan aprender la ley de Dios. Es como en nuestro país, por ejemplo, ¿no? A nuestro país han venido muchísimos hermanos venezolanos. Ellos tienen que aprender la ley del Perú. No pueden ellos vivir como se les dé la gana. El Perú tiene leyes y ellos tienen que conocerla y someterse a esas leyes.
De igual manera, los extranjeros que decidieron salir con el pueblo de Israel cuando Dios liberó a Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto, muchos extranjeros que radicaban en Egipto decidieron unirse al pueblo hebreo y habían entrado a la tierra prometida, muchos extranjeros. Ahora ellos tienen que aprender la ley también. Porque tienen que, igual que cualquier natural, o sea, cualquier hebreo que debería conocer la ley y someterse a la ley, ellos también tenían que hacerlo. Encontramos entonces aquí que todo el pueblo estaba. Uno dice en la mitad del pueblo a un lado del arca, la otra mitad al otro lado, ¿no? Unos hacia el monte Gerizim. El monte Gerizim, Moisés había indicado que la mitad del pueblo se ubique en el monte Gerizim para repetir las bendiciones de la ley, ¿no? Si el sacerdote que estaba leyendo la ley decía, bendito el que honra a su padre y a su madre, el pueblo repetía, sí, bendito el que honra a su padre y a su madre. O sea, repetía las bendiciones de la ley. Los que estaban en el lado del monte Gerizim, los que estaban en el lado del monte Ebal, repetían las maldiciones de la ley. Eso es lo que encontramos nosotros en la palabra, ¿no? Entonces uno estaba en el monte Gerizim, la mitad del pueblo, ¿no? Para repetir las bendiciones de la ley. Y los otros junto o en dirección al monte Ebal para repetir las maldiciones de la ley. Vamos a ver el siguiente verso, el verso 34. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Después de esto leyó todas las palabras, dice, todas las palabras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede, ¿no? Ahora les lee todas las palabras, todas las bendiciones y todas las maldiciones de la ley, todo, ¿no? O sea, no dice, mira, acabamos de ganar una batalla, ¿no? ¿Por qué no hay que ser positivos? Hay que leer las bendiciones nomás de la ley. Las maldiciones no. Yo creo que todos estamos bien acá. No hay que leer las maldiciones, las bendiciones nomás. Hay que darle un mensaje positivo al pueblo que ha peleado las batallas de Jehová y que ha ganado. Hay que darle un mensaje positivo. No. Toda la ley se leyó. Las bendiciones que acarrea si uno acata la ley, si uno obedece la ley, y también se leyeron las maldiciones si uno no acata la ley. Todo se leyó. Eso es muy importante. A veces nos gusta escuchar positivamente. Por eso es que se cometen tantos errores. Y no hay nadie quien nos diga que estamos cometiendo errores o qué es lo que va a venir como consecuencia de esos errores. Porque estamos acostumbrados a predicar lo positivo. No estamos acostumbrados a predicar lo que Dios dice en su palabra. Dios denuncia el pecado de las personas. Dios denuncia. Es cierto que Dios ama al pecador, pero también Dios condena el pecado del pecador. Dios condena. Y uno se queda con una parte, la parte positiva nomás. Y aquí vemos algo importante. Había habido una gran victoria. El pueblo estaba alegre, pero eso no quitó de no repetir toda la ley, las bendiciones y también las maldiciones. Se tenía que repetir todo lo que era, lo que estaba en la ley. Verso 35. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. No hubo, dice. O sea, todos escucharon todas las palabras de la ley. Todos. Estamos hablando de los extranjeros, escucharon. Estamos hablando de todos los hombres. Estamos hablando de todas las mujeres. Aún los niños escucharon.
todas las palabras de la ley. O sea, escucharon tanto las bendiciones de la ley como las maldiciones de la ley. Todos tuvieron que escuchar. Esto es así, porque nadie puede decir, bueno, yo no escuché y por eso no supe lo que estaba haciendo. No sabía que eso era malo. Nadie puede justificarse. Todos escucharon toda la ley. No es que escucharon parte de la ley. Todos escucharon que la ley por un lado bendice, pero por otro lado maldice. Que la ley por un lado acarrea bendición si uno se somete a ella, pero por otro lado acarrea maldición si uno no cumple con ella. Todos lo escucharon, aún los niños lo escucharon, aún los extranjeros lo escucharon. Todos escucharon eso. O sea, nadie podía decir, yo no supe eso, yo no escuché eso. Todos escucharon. No hubo nadie que no escuchó, ¿no? Todos entonces escucharon que que la ley acarrea bendición cuando uno la obedece, pero la ley acarrea maldición cuando uno no la obedece. Entonces, vemos aquí, ¿no? Si hablamos de la ley, podemos resumirlo en los 10 mandamientos, ¿no? Comenzando, no tendrás dioses ajenos. Si tú no tienes dioses ajenos, entonces tú vas a ser bendecido. Tú eres bendito. Pero si tú tienes dioses ajenos, entonces aquí el otro, ¿no? Tú eres maldito, la maldición, ¿no? No codiciarás la casa de tu prójimo. Si tú codicias la casa de tu prójimo, vas a ser maldito, ¿no? El monte Ebal, ¿no? Pero si tú no codicias la casa de tu prójimo, serás bendito, serás bendecido. Entonces hay bendiciones y maldiciones. Increíble, ¿verdad? Nos gustaría que sea algo más fácil, más simple, pero que solamente hable de bendición, pero no de maldición. Una palabra muy fuerte que casi nosotros no lo hablamos, ¿verdad? No pronunciamos un montón la palabra bendición, ¿verdad? Todos, creyentes y no creyentes, hablamos de bendición. Ay, ten un día bendecido, todos decimos eso, pero nadie habla de maldición. Es una palabra fuerte, pero la Biblia sí habla, pero la ley sí habla de eso. Es lo que encontramos aquí. Perdón. A manera de reflexión final. Todos ustedes han escuchado la ley de Dios. O sea, no hay hombre que no haya escuchado la ley de Dios. Todos saben que Dios ha dado su ley. Todos saben. Todos saben que la maldición de la ley de Dios es para todos los que no cumplen la ley. Todos saben, ¿no? Que si la persona no cumple la ley, se acarrea una maldición. Todos saben. Pero aparte de eso, Dios ha manifestado su justicia por medio de la fe en Jesucristo. Dios ha manifestado su justicia. Si la ley no la cumplimos, entonces la maldición cae sobre nosotros. Viene una maldición, pero nadie quiere que ser un hombre bajo maldición. Nadie quiere ser una mujer bajo maldición. Nadie. El amor de Dios fue tan grande que ya no ordenó para este tiempo que algún nuevo líder levante un nuevo altar de piedra, sino que envió a Jesucristo, su único Hijo, a morir, a ser sacrificado por nosotros, por nuestros pecados. En otras palabras, la maldición de la ley cayó sobre él. Dice la palabra que él fue hecho maldición por nosotros. Así dice la palabra. La maldición de la ley cayó sobre él para que sobre nosotros venga la bendición. Eso marca la palabra. Entonces vemos nosotros que Jesucristo fue sacrificado por nuestros pecados. Él es la ofrenda perfecta por nuestros pecados. Es la ofrenda perfecta.
Ya no se necesita de otra ofrenda. Él satisfizo la justicia o la ira de Dios. No hay otra cosa que hacer. Entonces, Jesucristo nos libra de la maldición de la ley. El único. No hay otra forma. Pastor, yo quiero la bendición. Qué bueno. Pero a pesar que yo he hecho algo malo, ¿será posible conseguir la bendición? Claro que sí. ¿Cómo? A través de Jesucristo. A través de Él. Porque la maldición de la ley cayó sobre Él. Y nosotros tenemos que escondernos en Él. Estar en Él. Porque Él ya recibió el castigo de la ley. Ya recibió. Tenemos que escondernos en Él. Por eso, en esta hora quiero animarte a ti. De repente, tú no disfrutas de la bendición de Dios. Queremos animarte para que vengas a Jesús. Ya no necesitas tú estar sufriendo por tus pecados. Ya no necesitas estar sufriendo como consecuencia de tus pecados. Porque Jesucristo ha pagado todo. Cayó toda la ley sobre Él. El peso de la ley cayó sobre Él. Entonces vengamos a Cristo. Estemos en Él, escondidos en Él. Y disfrutaremos de la bendición de Dios. ¿Qué te parece si oramos en esta hora? Vamos a orar. Nuestro buen Dios, nuestro Padre, gracias te damos, oh Dios. Gracias por darnos este tiempo de poder meditar en tu palabra. Gracias, Dios, porque vemos a este pueblo tuyo que había ganado una batalla y que Josué les lleva a ese valle enorme y sobre uno de los montes, el monte Ebal, levanta un altar. Y ahí se escribe toda la ley. Y vemos que ahí se repite tanto la bendición de toda la ley como la maldición que acarrea toda la ley. Y vemos ahora, oh Dios, que pasaron las generaciones y nadie pudo cumplir la ley. Por tanto, todos eran merecedores de las maldiciones de la ley. Pero vemos, oh Dios, que en tu misericordia enviaste a tu Hijo para que Él sufriera las maldiciones de la ley. Y nosotros quedásemos libres, fuésemos hechos salvos de las maldiciones de la ley. Gracias, Dios. Gracias por ese sacrificio tan grande que se hizo. Gracias, Dios, porque todos nuestros pecados han sido perdonados a través de la ofrenda perfecta que es Cristo el Señor. Gracias, Dios. Bendice a cada persona que en esta hora está abriendo su corazón, que está viniendo a Cristo, que está reconociendo que es pecador, pero que Cristo ha muerto por esos pecados, ha dado su vida por esos pecados. Gracias por esas personas, Padre. Bendice a esas personas. Quita, Padre, todo el efecto negativo que ha causado, Señor, el no cumplir la ley, tu ley, oh Dios. Quita todo, Señor. De repente, por causa del pecado ha venido enfermedades. Echa fuera las enfermedades, oh Dios. Rompe cualquier cadena, cualquier atadura, oh Dios. Gracias, Padre. Te bendecimos, oh Dios. Nos alegramos en ti, Padre. Bendito seas. Gracias por hacernos libre, por salvarnos. Gracias. Queremos vivir para ti, oh Dios, para tu gloria, para tu honra, oh Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Oramos así, Padre. Amén y amén. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. No olvidar, si usted es la primera vez que abre su corazón a nuestro Dios, si usted es la primera vez que hace la oración para esconderse en Cristo,
por favor, comuníquese con un servidor. Queremos apoyarle en su crecimiento espiritual. Muchísimas gracias. Dios me lo siga bendiciendo. Vamos a continuar con el culto. Muy bien, queridos hermanos, continuando con este tiempo de oración, lo que la palabra de Dios nos dice en Juan 3:16 es que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es uno de los primeros versículos que aprendí cuando llegué a los pies de Cristo. Uno de los versículos que reflejan el gran amor que tiene Dios por su creación. Vamos a cantar todos juntos, porque de tal manera. Que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó,
nuestras vidas, porque tú nos amaste primero, Padre. Glorificamos tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, damos paso a nuestro hermano Brino una vez más. Bien, muchas gracias, hermano Raúl. Bien, queridos hermanos, hemos llegado a la parte final de este culto de adoración, pero no lo veamos quizás como un motivo de término de algo, sino de que a raíz de esta predicación, a raíz de esta palabra impartida, podamos nosotros emplear y hacer uso de lo que hemos aprendido, o sea, un nuevo comienzo que sea cada día. Mis hermanos, quizás para dar pequeños anuncios, solo uno, no olvidar que a las 11:30, o sea, pocos minutos terminando este culto, nos estamos conectando para la escuela dominical. Así que a sus niños, a sus hijos, a los amiguitos de sus hijos también, motiven a que puedan conectarse, conecten el celular, la laptop, la computadora. Todo el tiempo para ellos también es un momento de bendición, donde pueden divertirse, donde pueden estar sanamente y claro, donde también a su temprana edad pueden aprender de la palabra. Y hermanos, les pido que por favor podamos inclinar nuestros rostros allá en casa y vamos a orar para agradecer a Dios por ese tiempo. Señor, Padre Celestial, queremos agradecerte, Señor. Te agradecemos nuevamente, Señor, y nunca nos cansaremos de agradecerte por lo bueno que eres con nosotros, Señor. Gracias por tu inagotable misericordia. Gracias porque, Señor, tu favor, tu gracia nos alcanza cada día, Señor. En esta mañana hemos podido aprender, Señor, un poco más de lo que tú quieres decirnos, de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos a aplicar esta palabra poderosa, esta palabra que es viva y eficaz en nosotros. Ayúdanos también a poder compartirla, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Señor, nos despedimos quizás de esta conexión, de este tiempo, pero no nos queremos despedir nunca de tu presencia, Señor. Gracias, Padre, te pedimos y nosotros oramos, Señor, para que tú seas otorgándonos un buen inicio de semana a partir de mañana, Señor. Gracias, Padre, porque nosotros estamos dispuestos a poder obedecer y aceptar tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor. Te alabamos, te amamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, cuídense, que Dios los bendiga. Buen fin de semana. Buscarte a ti, Señor, de los